Y la pregunta que divide al país es esta. ¿Está vigente la Constitución en Venezuela? Si dices que sí, te voy a responder. Y si dices que no, también. Estamos en la recta final, en plena cuenta regresiva. El 3 de julio se vence el permiso de 90 días adicionales que la Asamblea Nacional otorgó para la ausencia del presidente en ejercicio. La Constitución es clara. La falta temporal no puede durar más de 180 días. Y aquí empieza el conflicto. El futuro de Venezuela se decide en lo que queda de año. Ante este problema les hago una pregunta directa que a muchos les incomoda. ¿Está vigente la Constitución en Venezuela? Si dices que sí, te voy a responder. Y si dices que no, también. Hola, la paz esté con ustedes. Soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. Empecemos. Estamos en una cuenta regresiva histórica. El próximo 3 de julio, en menos de un mes, se vence el permiso de 90 días adicionales que la Asamblea Nacional le otorgó a Nicolás Maduro para ausentarse del poder. En ese momento se designó a Delcy Rodríguez como encargada de la presidencia, atendiendo a las facultades constitucionales que tenía como vicepresidenta. Pero la ley es clara y tajante. El tiempo máximo que puede durar una falta temporal son 180 días y el reloj no se detiene. Estamos en la recta final. El 3 de julio vence ese permiso de 90 días adicionales que la Asamblea Nacional le otorgó a Maduro para su ausencia temporal. Como dijimos, la Constitución es clara. Una falta temporal no puede durar más de 180 días. Estamos en una cuenta regresiva histórica. El próximo 3 de julio, en menos de un mes, se vence el permiso de 90 días adicionales que la Asamblea Nacional le otorgó a Nicolás Maduro para ausentarse del poder. Pero insisto, la ley es clara y tajante. El tiempo máximo que puede durar una falta temporal son 180 días y el reloj no se detiene. Y aquí empieza el conflicto. No habrá forma legal ni jurídica de alegar que Maduro continúa siendo presidente. No hay manera de justificar constitucionalmente que la Asamblea Nacional no declare la falta absoluta. Y si la declara, debe ordenar al CNE convocar a elecciones presidenciales en 30 días. Pero claro, siempre hay un pero. El primer problema, ¿elecciones con quién? Con los mismos integrantes de los poderes constitucionales que corrompieron y destruyeron a esas mismas instituciones. Piénsenlo bien. Venezuela tiene formalmente 5 poderes, 2 electos por el pueblo, el ejecutivo y el legislativo, y 3 electos por el parlamento. Pero el régimen de Chávez y Maduro los politizó a todos, los partidizó y los puso a su absoluto servicio. Vamos a ir a un proceso con el mismo CNE que se robó la voluntad popular el pasado 28 de julio de 2024. Yo les respondo con firmeza, no. Tendría que ser con otro CNE designado por la Asamblea Nacional. Para eso, el Parlamento, con Jorge Rodríguez a la cabeza, tendría que exigirles la renuncia inmediata a esos rectores y nombrar una comisión parlamentaria mixta de gobierno y oposición para que investigue el fraude del 28 de julio. Para que entreguen las actas que dicen tener bajo custodia y demuestren de dónde sacó los resultados ese fulano llamado
Elvis Amoroso. Pero la limpieza institucional no se detiene ahí. La Asamblea Nacional debe pedirle la renuncia a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a toda la sala electoral para que rindan cuentas de su falsa revisión de las actas. Y por supuesto, queda pendiente el poder ciudadano, la Defensoría del Pueblo por alcahuetear el robo a los ciudadanos y la Fiscalía por encubrir los delitos. Está bien buscar acuerdos para restaurar la constitucionalidad, pero está muy mal pedir que sigan gestionando las instituciones los mismos personajes que participaron en su corrupción. Y eso apenas es el comienzo. ¿Cuál es el segundo problema? Los inhabilitados políticos. Elecciones con líderes opositores inhabilitados. Y si ellos, Delcy y Jorge, no lo hacen por justicia, que lo hagan por lo menos por presión del gobierno de Estados Unidos, que es quien hoy los tutela a ellos. ¿Y cuál es el tercer problema? Los partidos secuestrados por el régimen. ¿Iremos a elecciones con partidos políticos ilegalizados o literalmente expropiados y entregados a militantes corrompidos y traidores? Organizaciones históricas como Acción Democrática, como COPEI, Primero Justicia o Voluntad Popular fueron secuestradas por el aparataje chavista madurista y hoy siguen bajo ese mismo yugo durante el gobierno transitorio de Delcy Rodríguez y su hermanito Jorge, o de aquellos partidos como 20 cuya legalización impiden. ¿Puede haber elecciones libres con partidos sin autonomía? Y aún falta lo más delicado, el desierto institucional, sin libertad de prensa, sin contrapesos, sin control parlamentario efectivo, sin instituciones confiables. Venezuela vive una paradoja, una oportunidad constitucional en medio de un desierto institucional. En conclusión, amigos de Radio Cuentera, el panorama actual nos muestra una tremenda paradoja. Con Maduro preso en los Estados Unidos, con Vladimir Padrino camuflado en otro ministerio, con Diosdado Cabello usando las propiedades del Estado y las armas de la República únicamente para insultar y meter miedo, y con una Asamblea Nacional repleta de diputados que no cumplen con sus obligaciones, el gobierno transitorio, de paso, trabaja solo pensando en su propia permanencia y en fabricarse una elección a la medida, usando la mentira y el poder que les significa controlar los poderes constitucionales como bandera. El 3 de julio, el día clave, está ahí mismito. Ese día sabremos si la Asamblea Nacional asume su rol constitucional o si el país sigue en un limbo político. La decisión no es simbólica, es histórica. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que la Asamblea Nacional se atreverá a declarar la falta absoluta este 3 de julio? Déjame tu opinión allá abajo en los comentarios. Soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. No olvides suscribirte para seguir el pulso de esta noticia minuto a minuto. Y no dejes de ver el video que acá te pongo. Hasta la próxima, Dios mediante. Dios bendiga a Venezuela.